Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy Edgar Soto Carreño, estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. Eh, para la materia de negociación internacional voy a hacer la presentación de las autorreflexiones. Vamos a hablar de las tres unidades, de lo que aprendimos en este tema. Y bueno, vamos a ir desarrollando una por una, ¿no? Siguiendo el orden lógico, la primera unidad de, de la materia nos habló de lo que era la comunicación intercultural. En esta parte se hablaba de una investigación previa del cliente, ya que nuestros clientes, al hablar de negociación internacional, hablamos de clientes que están en otro país, en otra región, tienen costumbres, tradiciones diferentes a las de nosotros. Si somos una empresa que está muy acostumbrada a negociar, pero al interior, probablemente encontremos algunas barreras o algunos puntos donde nuestra contraparte eh, podría hasta generar una ventaja a si ellos conocen más de nosotros, ¿no? Entonces es importante realizar esta investigación en donde vamos a principalmente a desarrollar lo que es su estilo de vida, su desarrollo tecnológico, factores económicos, usos y costumbres, geografía, religión e historia, y también entraría por aquí la parte del lenguaje, ¿no? Ya que estos factores podrían, como repetimos, funcionar como una barrera de no ser manejados de manera adecuada. Por el contrario, si conocemos perfectamente estos factores y los tenemos ya previstos, podríamos desarrollar un plan que nos permita llevar una negociación favorable para nosotros, en donde ya estemos perfectamente conscientes de lo que va a requerir nuestro cliente, nos adecuemos a sus necesidades, pero también al mismo tiempo nuestra contraparte va a sentir ese compromiso que nosotros tenemos de que queremos hacer negocios de la mejor manera con ellos. En la unidad 2, por otra parte, hablamos un poco de estas barreras de la negociación, pero ya nos enfocamos en lo que se refería a la planeación de la negociación como tal. En esto, previo a empezar la planeación de la negociación, hay que saber qué estilo de negociador tiene nuestra contraparte. Por ejemplo, sabemos que hay estilos duros, dominantes, suaves, integrador, condescendiente, entre otros muchos, ¿no? Porque hay diferentes autores que clasifican en más estilos y hay otros que son un poco menores. Lo que debemos de tener presente es de manera previa a esto que los estilos de negociador eh, son diferentes de cada país a cada país. Por ejemplo, en nosotros, en Latinoamérica, en nuestro país, se habla que somos muy en un estilo suave o integrador, es decir, que solemos escuchar mucho, tenemos un protocolo muy establecido al hacer una negociación, somos muy respetuosos de nuestras contrapartes, mientras en estilos como el americano es un estilo duro o dominante. Entonces, bueno, si vamos a negociar con alguien que sea en este estilo americano, pues muy probablemente sea una persona dura, dominante, y lo más conveniente entonces sí es llevar a alguien integrador, alguien evasivo o condescendiente, para que la negociación sea llevada por buen término, ya que si ponemos un estilo duro con duro, lo más probable es que se genere un conflicto en lugar de encontrar un punto de solución. Eh, una vez establecido esta parte de nuestro negociador, debemos desarrollar, según, según Felipe Ávila, la planeación, ¿no? La planeación se divide bueno, en tres partes, sería, él divide, perdón, la negociación en tres, lo que sería la planeación, desarrollo y el análisis. La planeación, a su vez, también se divide en tres fases: estratégica, táctica y capacitación administrativa, perdón. La, lo que vamos a estudiar en esta unidad 2 o estudiamos fue la planeación estratégica. ¿A qué se refiere la planeación estratégica? Bueno, es donde vamos a delimitar nuestros objetivos, es decir, nos vamos a hacer preguntas de que si vamos a, qué es lo que queremos obtener en la negociación, si es algo que sea viable, si estaremos capaces de lograr esta negociación o no. Y bueno, es en sí hacer, valga la redundancia, todo un plan para que nuestra negociación sea llevada de la mejor manera posible. Es decir, adelantarnos a los imprevistos para lograr el objetivo que sería el cierre de nuestra negociación. Por otra parte, en la unidad 3 pudimos ver lo que fue ambientes de negociación. En esta unidad, pues ya vimos que existen varios ambientes, al igual que como ya vimos los estilos
de negociador, ¿no? En esto podríamos encontrar un ambiente hostil, podríamos encontrar un ambiente, eh, pues, confortable, podríamos encontrar un ambiente técnicos, es decir, por ejemplo, no es lo mismo negociar en una oficina que negociar en un café, en un restaurante, o negociar en el hábitat de nuestra contraparte, ¿no? Donde tal vez él tenga los medios, los recursos suficientes para hacer un poco más de presión, un poco más de hostigamiento y forzarnos a tomar una decisión que no tengamos prevista en ese momento. Eh, Después seguiría ajustes de la negociación. Esto es mediante un plan que tengamos, podemos adecuarnos según la necesidad que nuestra contraparte nos esté presentando. Es decir, tal vez tengamos que hacer ajustes a nuestra estrategia, tal vez tengamos que hacer ajustes a nuestro estilo de negociación, pero bueno, esto tendremos que tener esta capacidad como de ser flexibles a la hora de estar negociando. El cierre de acuerdos. Aquí, cuando ya implementamos una estrategia, perdón, que si omitimos esta parte, las estrategias de negociación, aquí hay múltiples estrategias, ¿no? Digo, una es, por ejemplo, llegar con un precio elevado y ir negociando poco a poco que se vaya reduciendo el precio. Otra es ceder en acuerdos que no creamos tan importantes para lograr un objetivo principal, es decir, cosas que no sean tan relevantes como, por ejemplo, en tiempos, en el transporte, en algo de imagen, pero no, por ejemplo, si nuestro objetivo es el lograr un precio, el precio no lo vamos a ceder, sino vamos a ceder en esas otras partes, ¿no? Entonces la estrategia también se suele tener ya previamente analizada para llegar a la negociación y poder llegar a esta parte, al cierre de acuerdos. Es donde ya establecimos los puntos, nuestra contraparte ya nos hizo una propuesta, nosotros aceptamos o no, o ya debatimos y al final pues ya llegamos a un acuerdo, ¿no? Cuando es esto, pues ya es una negociación, podríamos decir favorable, porque si no existen acuerdos, pues es una negociación fallida. Posterior a esto está la evaluación de la negociación. Es común que tal vez en el momento no podamos ver los alcances o la problemática de que hayamos aceptado algún término de nuestra contraparte. Para ello viene una negociación final y bueno, pues es donde tendríamos que evaluar, ¿no? ¿Qué hicimos bien, qué no hicimos bien, qué necesitaríamos corregir? A manera de conclusión puedo decirles que en general, las tres unidades complementan lo que es la negociación internacional. A diferencia de otras negociaciones, aquí sí hay que tener una investigación muy exhaustiva de nuestra contraparte. Hay que tener una flexibilidad porque podemos tener contrapartes de repente de Asia, otras de Norteamérica, de Latinoamérica, inclusive podríamos tener contrapartes de Europa, de todos los continentes, de todas las regiones. Eh, Dentro de los mismos países puede haber diferentes posiciones. Por ejemplo, a lo mejor alguien de Madrid negocia muy diferente a alguien de Barcelona, tienen costumbres ya diferentes entre ellos, entonces hay que tener una flexibilidad, un análisis y hay que ser muy analíticos, investigar mucho a las contrapartes. Digamos que es lo que yo aprendí de manera relevante en la materia. Hacer una investigación y poder adecuarnos, ser flexibles a la necesidad de la misma negociación. Entre más conozcamos y mejor planeemos, menos sorpresas, menos imprevistos podremos tener en la negociación. Y obviamente, al ser una negociación más precisa, pues lograremos mejores acuerdos y beneficios para nosotros. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Me despido y gracias.